Yo no había reparado en eso, pero tiene razón, Sergio. No había pensado en el tema con respecto a mi aniversario, pero quiero que la persona de Marta inspira, porque hoy vamos a hablar de la paciencia. Y si hay alguien que me tuvo paciencia todos estos años, es mi esposa. Muy bien. Quería conversar un poquito con ustedes, compartir un poco de mi experiencia de vida, de lo que el Señor me ha dicho a mí, de lo que ha hecho en mi vida, no solamente en el presente, sino en el pasado, en diferentes ocasiones. Y cuando hablamos de la paciencia, a veces hablamos de la paciencia en un solo aspecto, ¿no? Generalmente pensamos en alguno que nos vuelve loco y que tenemos que tener paciencia para no estrangularlo. O por ahí tenemos un jefe que nos vuelve loco, por ahí tenemos situaciones en la casa, pero la paciencia va mucho más allá. Y hoy querría que reflexionemos porque justamente es un elemento importantísimo para nuestro crecimiento y formación a la imagen de Jesús. ¿Están dispuestos conmigo? ¿Caminamos juntos por la paciencia? ¿Qué me dice? ¿Sí? Bueno, buscamos el primer pasaje que está en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Muy bien. Si bien acá hace mención de uno de los aspectos de la paciencia nada más, que es que la prueba de la fe produce paciencia, habla de la obra completa de la paciencia. Mas tenga la paciencia, como dice, su obra completa. Me llamó mucho la atención y había una palabra que hace mucho tiempo, aún antes que me pidieran los pastores que hoy hablara, que me daba vuelta en la cabeza. Y es la palabra cabal. Ser cabal. Entonces acá me dice, para que seamos, más tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Entonces me puse a investigar qué significa cabal. Cabal significa algo exacto, algo no aproximado, una acepción, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablan del peso cabal de algo, cuando vos tenés dudas con lo que te vendieron, lo pones en una balanza y hay algunos que en vez de 1000 gramos hay 950, ¿viste? Eso no es un peso cabal, es un peso inexacto. La respuesta cabal, dar la respuesta justa para la pregunta justa y no crear polémicas, se llama respuesta cabal. Un balance cabal, que hoy lamentablemente muchas empresas no tienen un balance cabal, es un balance disfrazado. Pero el balance cabal es el balance exacto que una empresa tiene con su contabilidad, le vaya bien o le vaya mal. Lectura cabal es cuando alguien lee algo y lo lee perfectamente bien, sin cambiar una expresión, sin correr una coma. Eso es una lectura cabal. Y así podemos hacer una conducta cabal, una conducta equilibrada, exacta para el momento. Podemos buscarle. Pero cabalidad significa eso, algo que es exacto, la medida justa. Y la palabra griega que está ahí en el libro es jocoleros, que significa completo en todas partes, entero, íntegro en general. O sea, algo que no tiene ningún tipo de adulteración. O sea, el cabal. La expresión perfectos, ya la hemos hablado muchas veces, que significa ser maduros, ser crecidos, la palabra perfecto.
Pero el cabal es que en esa perfección, en ese crecimiento, ha llegado a una medida equilibrada. Por ejemplo, yo busqué el mismo versículo en la versión Dios habla hoy, y la expresión que dice es que alcancen una madurez plena sin que les falte nada. Y en la palabra, en la versión, ¿cómo se dice? Popular, no, actual. En la versión actual, dice, en el lenguaje actual, completamente maduros, ¿no? Por ahí da un poquito un aspecto más de qué es cabal. Pero a mí me gusta mucho esa expresión, la expresión cabal. La paciencia, según la Real Academia Española, me gusta a mí buscar el origen de las palabras, dice virtud que consiste en sufrir sin perturbación de ánimo los infortunios o trabajos, espera y sosiego en paz en las cosas que se desean mucho. ¿Se entendió? Esa es la definición de paciencia. El término griego, siempre conviene buscar a ver de dónde viene la cosa, es hupomone, significa resistencia, soportar alegremente o esperanzado, y está relacionado con la constancia y la perseverancia. Este es el cuadro de persona que el Señor nos quiere llevar a través de la escuela de la paciencia. Vamos a caminar ahora por esta escuela. Es breve, es corto, es profundo, pero traté de ser claro y conciso, no irme mucho por las ramas con respecto a los puntos que quiero que compartamos, que en todos ellos encontré una parte de mi vida reflejada en la que Dios me formó y todavía le queda trabajo por hacer conmigo. El uso más frecuente de la palabra que tenemos nosotros, paciencia, es con respecto ¿a qué? A la relación con otros. Cuando yo a usted le digo paciencia, ustedes están pensando en alguien ahora, ¿no? Cuando le digo tengan paciencia, ustedes están pensando en algo. ¿Sí o no? ¿No le pasa una carita por la cabeza ahora? La carita de ese que a veces te dan ganas de bajarte un rato de la cruz, sacarte las vestiduras blancas, ponerte verde y después volvés a... ¿no? Esa persona es solamente un aspecto de la paciencia. Porque primero que nada tenemos que ver esto. En Gálatas 5:22, ¿qué dice? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Otra vez, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muy bien. ¿Estos son los frutos del Espíritu? No, ¿qué dice? El fruto. ¿Qué quiere decir esto? Plantamos la base que lo que estamos hablando hoy solamente es válido para aquellos que tienen en su corazón, en su vida, al Espíritu Santo. La fórmula de la salvación dicha por Pedro le dijo: arrepentíos de vuestros pecados, bautícese a cada uno para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los que pasaron por esto están aptos para entender lo que hoy hablamos. El que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, el que no tiene la llenura, no lo va a entender, así que conviene que hoy se vaya de aquí lleno del Espíritu Santo. Así todo lo que hablamos ahora va a tener sentido. Surge entonces como parte, uno de los ingredientes de este fruto. Si hablamos de la paciencia completa, hablamos de discípulos llenos del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, en nuestra edificación, en nuestra vida, 2 Pedro, capítulo 1, del versículo 5 y 6, los pongo en tema. Pedro acá está hablando a nosotros que somos participantes de la naturaleza divina, porque hemos sido renacidos en el Espíritu Santo. Por lo tanto, somos hechos participantes de esa naturaleza divina. Somos parte del Señor. No somos más los que hemos nacido de la carne, del pecado. Ahora Cristo nos ha hecho nuevas personas. Siendo participantes de la naturaleza divina,
Versículo 5. Vosotros también poniendo diligencia por esto mismo, o sea, ocúpate, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son pisos de un edificio. ¿Qué pasa si yo... ¿Quién jugó al Jenga por acá? ¿Quién? Todos juegan al Jenga. ¿Qué pasa si sacás mal una del medio? Se te cae toda la pila. Haga de cuenta que esto que hablamos recién es un Jenga espiritual, ¿no? Y tenés abajo de todo la virtud, arriba el conocimiento, el dominio propio, no el demonio propio, el dominio propio. Arriba la paciencia, después se apoya la piedad, el conocimiento, no, el afecto fraternal y el amor arriba de todo. Es parte de la edificación de nuestras vidas. Entonces, dice añadid, o sea, ¿qué pasa con la paciencia? ¿No es que Dios me la manda? ¿Por qué me dice que la añada? ¿Y qué pasa con el que no tiene paciencia? ¿Qué pasa? ¿No tiene el Espíritu Santo? Pero si tuvo, y empieza con los cuestionamientos. Bueno, yo le voy a explicar cómo es la historia. Como somos llenos del Espíritu Santo, es cuando... ¿Quiénes construyeron acá? A mí me gustan las cosas prácticas. ¿Quiénes edificaron acá, en su casa? ¿Alguna vez edificaron? ¿Nadie edificó? ¿No sabe de qué se salvó? Yo edifiqué. ¿Y viviste adentro cuando estabas edificando? Qué lindo, ¿viste qué? Que masticás arena. Te patinás como loco, ¿viste? Porque llegás apurado. El perro entra corriendo y patina 14 metros, ¿viste? Por adentro porque no puede frenar por el polvillo. ¿Viste qué lindo que es? Bueno, hacé de cuenta que vos tenés que construir. Llegó el corralón, te bajó los materiales, vos los pagaste. El albañil estuvo allí y le pagaste también. ¿Ya podés entrar a vivir o qué tenés que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿El ladrillo adentro del pallet me sirve para vivir o tiene que estar puesto dentro de la pared? O sea, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el Señor nos manda todos los materiales. Yo los tengo que aplicar después. Yo tengo que edificar. Entonces tengo que empezar con la virtud, conocimiento, y arriba del dominio propio, que el dominio propio no es únicamente aguantarme cuando me dicen algo, es simplemente tener el pleno gobierno por la autoridad de Cristo de mi persona entera. Yo gobierno mis pensamientos, mis sentimientos, mi persona, mis pasos, mi lengua. Santiago le dice, chiquitita así nos vuelve loco, ¿viste? Ese fuera más grande. Algunos parece que estuvieran grande, pero no es grande de tamaño, es grande de actividad la cosa. Pero el dominio propio nos hace gobernar aún la lengua. Arriba de eso viene la paciencia. Se apoya en el dominio propio. Y yo la pongo, yo la añado. Ahora, qué bárbaro que es esto. Yo tengo todos los elementos y yo lo tengo que hacer. Ya lo tenemos. La paciencia está. Tenga cuidado cuando pida paciencia. Porque Dios no te va a mandar paciencia. Te va a mandar pruebas para que aprendas a usarla. Así que cuidado con pedir paciencia. No, Señor, mándame paciencia. Tarde piaste pollo. Una vez que pediste paciencia, se te viene el Katrina. Porque el Señor nos forma, porque la paciencia viene con el fruto del Espíritu Santo. Tenés que ir a buscarla. Está en el pallet todavía, no bajaste los materiales. Ya lo compraste, está ahí. Anda a buscarlo. Entonces, ejerzamos la paciencia antes que el Señor nos obligue a ir a buscarla de otra manera. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver qué es esto de la obra completa, ¿no? La paciencia en su obra completa abarca dos aspectos. Cuando afecta a mi vida personalmente y cuando afecta a mi relación con otros. Por eso les digo que la paciencia es un espectro mucho más grande que el que utilizamos en nuestra mente cuando hablamos del tema, que hablamos de alguien o de algo con lo que ejercemos paciencia, sino que mucho más. Primero, en Lucas 21, 16
al 19 es uno de los, por ahí, de los aspectos más duros del ejercicio de la paciencia. Le dijo a los discípulos Jesús: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El primer ejercicio de la paciencia, en lo que tiene que ver con mi persona, es el ejercicio en la persecución. Hoy difícilmente quizás te persigan, te maten o te crucifiquen, pero vas a tener hostigamientos, vacíos, desprecios, personas con quienes trabajás, estudiás, parientes, amigos, que te van a dar vuelta a la espalda, que te van a insultar, que se van a referir a vos con palabras degradantes, porque elegiste seguir a Cristo. El ejercicio de la paciencia, ¿se acuerda la definición cuál era? Se las leo de vuelta. Virtud que consiste en sufrir sin perturbación de ánimo los infortunios o trabajos. Sin que tu ánimo cambie, sin que tu gozo se pierda, sin que tu paz se vaya, lo soportás porque la paciencia, que es el fruto del Espíritu, está actuando. Segundo, bueno, también habla de esto en 2 Tesalonicenses 1, versículos 3 y 4, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. San Pablo hablando de ellos, ¿no? de los hermanos de Tesalónica. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda en lo demás. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, de ustedes, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia en fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, le está haciendo un elogio a los tesalonicenses, Pablo. Y él le contaba a las demás iglesias, le contaba a Éfeso, a Colosas: ustedes no saben las que están pasando en Tesalónica y cómo se mantienen firmes. O sea, era motivo de orgullo como discipulador a Pablo ver cómo esta gente se mantenía firme en el peor de los momentos. Este es el primer punto. Segundo, Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Después de un capítulo tremendo en cuanto a la fe y a los héroes de la fe, dice así: por tanto, aún después de todos esos héroes, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nosotros, sabiendo que somos también llamados a esta fe, nos despojamos de todo y con paciencia, sabiendo esperar cada tiempo de Dios, corremos la carrera que tenemos por delante. La paciencia es un ingrediente indispensable para ir en nuestras vidas creciendo y aumentando nuestra semejanza íntegra a la persona de Cristo. O sea, la paciencia es un elemento fundamental en el camino al Señor, en el camino a la semejanza a Cristo. Así que nos despojamos de todo y con paciencia, sin apresurarnos. Si a veces las cosas no están al tiempo que uno piensa, tranquilo. Paciencia. Paciencia, que lo mejor siempre está por venir. Y una situación que a veces no nos gusta, pero que la vamos a vivir. A veces vivimos situaciones extremas, situaciones que nos parece que no vamos a poder sobrellevarlas. Y el Salmo 40, versículos 1 y 3, que Hugo muchas veces canta esta canción, que dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí
y oyó mi clamor. Interrumpo un segundo. ¿A veces no les parece que clamando al Señor el cielo se cerró y no escucha mi oración? A mí me pasó. ¿No les parece? Dios no me escucha. ¿No oíste muchas veces esa frase de tu boca y de otros? Dios no me escucha. Te tengo una noticia. Dios escucha. Y escuchaba a David. Pero esta es la clave. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero no se quedó allí. De allí puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos. ¿Y qué va a pasar? Temerán y confiarán en Jehová. O sea, no solamente que el Señor va a escuchar, sino que te va a levantar del lugar, te va a poner en alto, va a hacer claro y público la solución, la respuesta o lo que vos estás esperando de parte de Él. No solamente eso, sino que muchos van a ver eso y van a confiar en Dios por tu testimonio. Pero pacientemente esperé a Jehová. Otra vez está este indispensable ingrediente. Esta palabra, si se permite, esta palabra mágica que tenemos que tener presente: la paciencia. Estos 4 puntos son los más genéricos. Ustedes quizá hilando finito y analizando con esto van a encontrar más situaciones en las que tiene que ver su interior, su vida en cuanto a la paciencia. Pero después está cuando afecta en la relación con otros. Una de ellas es, por ejemplo, en la enseñanza, cuando enseñamos a otros, cuando compartimos el mensaje, cuando discipulamos y aún cuando hablamos con aquellos que no conocen a Cristo. En 2 Timoteo 4:2 dice, 1 y 2, perdón. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y acá la predicación, las palabras que va añadiendo Pablo, le va añadiendo intensidad. Porque instar significa orientar, animar a hacer algo. Redarguir significa rebatir un argumento con el argumento de la palabra. Cuando últimamente nos hemos encontrado con varias posturas que están invadiendo la sociedad en cuanto al aborto, en cuanto a la ideología de género, en cuanto a un montón de cosas que nos están invadiendo, y nosotros nos entablamos para redarguir, no nos peleamos, no perdemos la paciencia, sino que con paciencia el argumento nuestro es lo que Dios dice. Y redarguir significa rebatir un argumento con otro argumento válido. Entonces, cuando redarguimos, lo hacemos con la palabra. Reprender, ya cuando alguno está haciendo algo malo, está conduciéndose mal, está pecando y queremos reprender, lo hacemos también. Y exhortar es cuando ejercemos autoridad de parte de Dios para decirle a alguien que haga algo. Estas 4 cosas que están en la doctrina, que tenemos doctrina, dice, háganse con paciencia. Con paciencia y doctrina. Antes que meter la doctrina, meter la paciencia. Siempre. Siempre. Si va al revés, puede haber problemas. Si la paciencia, te acordaste cuando es tarde, cuando ya te perdiste y te pusiste, ¿viste? Realmente esto nos pasa. Entonces ejercemos ese dominio propio de nuestras vidas y como está apoyada la paciencia arriba del dominio propio, metemos la paciencia y podemos hacer, y el otro te va a gritar y vos de vuelta con la santa paciencia. Esa expresión me acuerdo yo de chico y había un sketch en los cómicos que decían con la santa paciencia, después terminaban a los sopapos, pero
me acuerdo que decía con la santa paciencia. Y eso me quedó grabado. Y es verdad, con la paciencia evitas peleas, discusiones, que se cierren cortinas, porque hay personas que cuando estás discutiendo y se discute con vehemencia, cierran la cortina, pero cuando con paciencia y con quietud y con calma continúas, Dios abre ese oído y se puede hablar. Y aun cuando predicamos en cualquier lugar y en cualquier momento, nuestra paciencia es un factor fundamental para hacerlo. No perdamos entonces esto. Muy bien, en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre soportándoos. ¿Cómo? No lo quiere decir, ¿eh? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí está, sí, la acepción que más quizá ejercemos o pensamos cuando nos hablan de la paciencia. Pero soportar acá, yo quiero explicarles la palabra, no busqué la palabra griega porque que se las diga o no, no importa, pero más que en cuanto a resistir, cuando habla de... poneme de vuelta el versículo... ¿Cuál era? El 2. Que dice, soportándoos con paciencia. Esta expresión soportar, en el caso de esta lectura, no habla de soportar como una acepción que usamos nosotros en cuanto a aguantar, a resistir. Lo soporto porque... Bueno, no. Sino es un sinónimo de soporte, de sostén, de apoyo. ¿Me entienden? Cuando decimos soportándonos unos a los otros, significa apoyándonos, sosteniéndonos unos a otros con toda paciencia. Porque si el hermano te cuesta, seguís teniendo vos la misma actitud de resistencia, de aguante, de soporte en cuanto a su vida. Vos te pones al lado y le ayudás a mantenerse firme. Así que no es simplemente aguantar una actitud o soportar una respuesta, sino va más allá. Lo que queremos es que algo esté firme. Si yo quiero que el micrófono esté firme, ¿dónde lo pongo? En un soporte. Le decimos pie, pero en realidad es un soporte. El piano, si yo saco los soportes, termina en el piso. Pero el soporte hace que esté en su lugar, funcionando como corresponde. Le es cómodo al que lo ejecuta, le es cómodo al que lo usa, porque está bien soportado. Y nosotros, soportándonos con paciencia unos a los otros, lo que logramos es que todos funcionemos como es debido en el cuerpo de Cristo. Y entonces, de esa manera, somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos dispuestos, no nos cuesta, porque estamos unos a los otros soportando. Y la paciencia, este gajo del fruto del Espíritu, es un factor imprescindible en esta relación. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Así que mira al de al lado, ¿viste? Y decirle, ¿me soportás? Bueno, basta porque pierdo la paciencia, ¿eh? Bueno. Mentira. Seguimos. Después, hay por ahí un aspecto de esta relación con otros, que es aquellos que por algún motivo detienen la marcha. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, aquí nombra por lo menos tres de los adjetivos o los calificativos que hacen que una persona quizá aminore la marcha. Y le dice así,
Ah. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, pero que seáis pacientes. ¿Para cuáles? ¿Para cuáles de los tres? Para todos. Al ocioso, ¿qué es el ocioso? El que mata el tiempo sin hacer nada. El Tano te dice il dolce far niente, ¿viste? El dulce hacer nada. Es lo peor que te puede pasar, estar ocioso. A mí un día, cuando era muy jovencito, me dijo un hermano mayor, querido, mente ociosa, taller del diablo. Entonces, cuando tenés la cabeza y estás pensando al cohete, como alguna vez decimos en casa, en la inmortalidad del cangrejo, ¿viste? O sea, en cosas sin sentido. El ocioso, no solamente de cuerpo, sino de cabeza, corre grave peligro. Entonces, dice, amonestar al ocioso, o sea, en el nombre del Señor, querido, no pierdas tu tiempo. Alentar al de poco ánimo. A veces el de poco ánimo es porque está pasando dificultades, el ánimo decae. ¿Nunca te decayó el ánimo? ¿O a mí solo? ¿Te has caído el ánimo alguna vez? ¿Te ha pasado, Rubén? A ver, ¿cuántos se animan a decirme? Yo alguna vez estuve desanimado. Ah, gracias, unos cuantos. Yo estuve desanimado más de una vez. Bueno, hubo alguno que me alentó. Y como hablábamos recién, al que está débil, aún en la fe y aún en otros aspectos de la vida, sostenerlo. Pero con todos ellos, en el ejercicio, sea de la amonestación, sea del aliento o sea del sostén, los tres con el ingrediente de la paciencia. Una vez y otra vez, cuanto haga falta, las veces que haga falta, en lo que haga falta, del modo que haga falta, ahí me tenés. Amén. Muy bien. Y la obra completa, entonces, podemos decir que esto nos hace perfectos y cabales. La paciencia, permítame no una interpretación, pero sí una gráfica propia, yo la vi como la tierra fértil. La tierra fértil, esa buena tierra de cultivo, donde crecen muchas otras virtudes que están en el cristiano. La fe, la esperanza, el amor, la confianza en el Señor, la perseverancia, el buen ánimo, el gozo aún en las aflicciones, el no cuestionar los planes de Dios. Todas estas cosas crecen en esta tierra fértil que es la paciencia. Sabemos esperar en Dios, sabemos tener fe cuando parece que todo está al revés, esperanza muchas veces en las pérdidas, aún en las pérdidas de seres queridos, porque sabemos que tenemos una esperanza mayor, confiar en el Señor cuando todo lo que está alrededor nos hace pensar en lo contrario, cuando escuchamos a los opinólogos que te opinan sobre la política, sobre el país, sobre el futuro, sobre lo que viene, sobre lo que se irá, sobre lo que va a pasar a tus hijos, sobre que si los escuchás y realmente no te aferrás al Señor, ¿no? Algunos dicen, más vale me ato la piedra a molino, me tiro al mar, porque ya no tiene sentido. Sin embargo, la paciencia es la que nos desarrolla. En la paciencia, la confianza en el Señor. La perseverancia, porque nos encontramos con un obstáculo, otro obstáculo, sea en la obra, sea en tu casa, sea en tu familia, sea en las metas que te propusiste. La paciencia es la que hace crecer bien, germinar la perseverancia. El buen ánimo no se pierde cuando hay paciencia. No se pierde cuando hay paciencia. Y el gozo no se pierde aún en las aflicciones,
cuando hay una paciencia. Pero esta paciencia no la confundan con resignación. No confundamos paciencia con resignación. La resignación es acostumbrarse a vivir con un mal, vivir amargado, vivir dolido, vivir herido, porque nuestra paciencia tiene un presente y tiene un futuro. Nuestra paciencia sabemos que siempre nos va a llevar a que el plan de Dios, el propósito de Dios, se cumpla en tu vida. Así que yo te animo a que vivas la vida con paciencia, que ejerzas la paciencia en tu vida, en tu relación personal con Dios, en tu relación personal con tu propia persona, valga la redundancia, con nosotros mismos. Yo mis mayores luchas las tuve conmigo mismo. Las mayores luchas que tuve en mi vida fue vencer cosas de mi persona, vicios de mi carácter, mi falta de fe, mi propia negligencia. Fueron mis mayores obstáculos en mi vida. Mi orgullo, mi altivez, el no querer que me corrijan, son cosas que me llevaron a mí a detener la marcha. Y tuve que ejercer paciencia conmigo y no sentirme frustrado, sino saber que yo también necesito un trato de Dios y entregarme en sus manos para que Él me haga otra vez. Y aún cuando tu relación es con otros, en todo esto, sea que tengas que enseñar o corregir o hacer las cosas, o aún tenemos que ayudar a aquellos que por diferentes motivos detienen la marcha, ejercer la paciencia también. Todo esto nos lleva a que necesitamos, ¿qué cosa? La llenura del Espíritu Santo. Es increíble, a veces leemos una cosa, leemos la otra, busco al Señor, oramos y todo me lleva a lo mismo. Todo converge en mi necesidad de la vida en el Espíritu, de vivir lleno del Espíritu Santo. Por eso el Señor fue tan inteligente, tan despierto, de decir, yo le voy a pedir al Padre que les mande el Espíritu Consolador, pero que esté con ustedes y en ustedes. Si ustedes buscan el Antiguo Testamento, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre. Y ahí se quedaba la cosa. O bajaba en el tabernáculo la presencia y tenían que ir allí. Pero dijo, no, eso vamos a solucionarlo. Vamos a hacer una respuesta práctica y aparte me encanta porque Jesús también era práctico. Dijo, yo voy a ser práctico. Para que no tengan problemas, yo voy a decir que el Espíritu Santo esté con ustedes y en ustedes. Que los llene, que habite en ustedes, Él sea el motor, Él sea la energía, que Él sea la fuerza, que Él sea el consuelo, que Él sea el dinamis que necesitamos, esa dinamita que necesitamos para romper las rocas que se nos ponen en el camino. El Espíritu Santo es el motor de nuestras vidas. Y necesitamos de Él para que esto que hablamos recién, que traté brevemente de expresarles, sea una realidad. Que yo, o que en mi vida lo haya acabado ya, no. Yo me atrevo a decir como Pablo, ciertamente yo no les digo que en mí Dios ya haya acabado. Y como cantamos esa canción, hermano mío, cuando ves que mi vida perfecta no es, acordate que aún debo aprender. Si te molesta lo que ves y cambiarlo no podés, tranquilo, su obra en mí no terminó. Yo me atrevo a decir eso, pero no me quedo con eso. El tango dice, si soy así, ¿qué voy a hacer? Pero eso no es así. Si soy así, tengo que cambiar. Esa es la palabra de Dios, no la del tango. Si soy así, tengo que cambiar. Y la mecánica del cambio y de la mejora es una mecánica constante en la vida del cristiano. Nosotros estamos permanentemente en crecimiento. Imagínense si un bebé pasa un año y está igual que hoy.
Ningún padre se queda tranquilo, no en un año, en 2 meses, si el pibe no creció 1 centímetro, si no engordó 1 gramo, ¿qué está pasando? Nuestra vida, como la luz de la aurora, que todos los días va en aumento hasta que el día es perfecto, nuestra vida es una mecánica de constantes cambios. Cambios para mejor, cambios para crecimiento, cambios para superación, cambios para ir por más. Entonces, toda esta mecánica es la que tenés que sentir vos en tu vida. Si vos ahora llega fin de año. Generalmente fin de año, yo siempre digo, no es que a fin de año cambia la vida, se alinean los planetas y algo cambia. No. Simplemente que uno, como quizá contablemente hacen los balances de las empresas, uno también hace un balance en su vida, ¿no? Y dice, a ver, ¿cómo terminé este año? ¿Estoy igual que el año pasado? Algo me pasó. Me quedé. Porque tendría que estar constantemente en cambio, en crecimiento. Entonces, es buena época del año para hacer un raconto de la vida, para hacer un balance, si vale el término, un balance cabal de la vida y poder decir, Señor, yo quiero ir por más. Así que quiero más del Espíritu Santo y nos ponemos de pie. ¿Qué les parece? Después, cuando terminemos, si alguno quiere que pasemos y oremos por un tema específico, yo le advierto, no me venga a pedir, ore por mí, que Dios me dé paciencia. Porque yo voy a orar que Dios le dé paciencia y se le viene la tormenta, ¿eh? Así que no, después, oraste por mí, yo oré por paciencia. No me venga con queja después, ¿eh? No me venga con queja. Así que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Listo. Yo no te doy el mate, dice el Señor. Te doy la yerba y el termo. Vos hacete el mate. Yo te doy la prueba de la fe, que te produzca paciencia. Pero vamos a orar ahora para que el Señor renueve en nosotros la frescura, la unción, la llenura del Espíritu Santo. A mí me encanta el término frescura. La frescura del Espíritu. A mí me da sensación de que cuando veo eso me parece ver esos chorros de agua que caen de la piedra y están renovando el agua abajo, y el agua abajo siempre tiene verde alrededor, hay un renuevo, hay qué sé yo, una vida constante que va surgiendo. Así es el Espíritu Santo. Un caudal que nunca para, que siempre sigue, que te renueva, que te revitaliza, que te vivifica el cuerpo. Aún la salud física te vivifica. Así que vamos a pedir al Señor que ore. Así que vamos a lo siguiente. Ponle la mano al que está al lado, al que tenés cerca, si estás con tu familia. Y oramos ahora, mientras yo oro en modo más genérico, vos bendecís esa vida. Espíritu Santo, que haga, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, conforme a tu promesa, a que a vos te gusta, como papá, que te pidamos el Espíritu Santo. Señor, renová en nosotros esta frescura, esta unción, esta gracia, esta gloria que viene de tu Espíritu, Señor. Llénanos aún más, Padre, que tu gracia, que tu paz, que la paciencia que es fruto, que el fruto completo del Espíritu aflore en nuestras vidas. Danos la sabiduría, el entendimiento para poder tomar estos materiales y edificar nuestras vidas de esta manera, Señor. Que el gozo, paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad surjan, broten en estas vidas. Somos vasos de barro, pero te ha placido en estos vasos de barro poner este tesoro incomparable que es tu Espíritu Santo. Recibimos más de ti, recibí más del Señor ahora, recibí de Cristo ahora. Llénate de tu gloria, llénate de tu presencia, llénate de tu gracia. Bendecí al que está contigo, dale, bendecilo, impone tus manos sobre él y que el Señor renueve sus vidas. Señor, ahora renueva a mis hermanos, renueva mi vida y la de mis hermanos, con la gloria, con la potencia, con la unción, con la gracia que viene del trono de Dios. Gracias, 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 Señor. Y la gloria sea tu nombre, toda gloria sea a ti. Te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios bendiga mucho sus vidas y haga de ustedes todo lo que ustedes tienen por delante. Y con paciencia, que el Señor los va a bendecir.